Señora presidenta, señora Cabrera, cuando estaba el director general aquí antes ha dicho luego discutiremos. No venimos aquí a esta Cámara a discutir, venimos a debatir, ¿no? Cuando le ha dicho luego discutiremos, yo creo que un poco la actitud con la que hacen frente a esta Cámara, pues al final. No, que ha empezado usted, ¿no? Que da lugar al debate. Claro, entonces el planteamiento, yo creo que la cuestión es que encima de la mesa se debate y se ponen puntos de vista contrarios o complementarios, pero desde luego ya si vienen con la actitud de luego discutiremos, pues lógicamente esto hace que como bien decía la señora Martínez, vamos a plantear la situación. Ustedes plantean una nueva política, ¿no? Los del partido de Podemos plantean una nueva política de aplicar de inmediato soluciones inmediatas de emergencia para los aragoneses, en este caso para los oscenses. Pues esta PNL de urgencia y de emergencia y de concreción tiene poco, más bien nada, ¿no? Yo creo que en estos momentos ni dotar presupuestariamente ni hablar de plazos, yo creo que realmente no es una PNL realmente desde la emergencia que han planteado siempre su grupo en esta Cámara. Tengo que recordarle que hubo una PNL del Partido Popular enmendada por el Partido Aragonés sobre la construcción del Centro de los Olivos a la que ustedes se negaron. Eso es algo concreto, algo inmediato. Yo ya lo dije en el pleno del otro día, estudiar, todo hay que estudiarlo, todo hay que valorarlo, todo hay que planificarlo. Yo creo que queda muy claro cuando justamente 2 días antes antes de que ustedes presentaran esta PNL, el Ayuntamiento oscense llegó a un acuerdo en una declaración institucional de que realmente eso era necesario. Yo creo que nos tenemos que poner aquí a debatir si es necesario o no, cuando la propia participación ciudadana, en este caso, como bien ha definido la señora Susín, del propio entorno de Huesca y de todos los agentes sociales, están completamente de acuerdo en que esto es necesario. Entonces, yo creo que se ha quedado como un poco vaga. Yo creo que todos los grupos políticos de este ayuntamiento, que aunque por mucho ustedes, ya vuelvo a decir lo mismo, ustedes no están, pero quiero decir que no es cuestión de que ustedes estén, es cuestión de que beneficia a toda la ciudadanía, no solo a los suyos, ¿no? Toda la ciudadanía está representada por todos los grupos. Yo creo que un poco el planteamiento tiene que ser ahí. Muchos complejos de trámites urbanísticos que han puesto encima de la mesa desde el Ayuntamiento de Huesca y que están resolviendo y que yo creo que han demostrado que son capaces de ponerse de acuerdo para exigir lo que realmente es necesario en Huesca, que no es nuevo, como bien dice la señora Susín, sino que realmente es algo muy antiguo de más de 12 años. En su proposición hablan de un plan de actuación, solucionar, así como una situación estructural y funcional. Pues ya está el estudio. Si hay un estudio ya en la que, aquí en el Alto Aragón hace el mayor porcentaje de mayores de 65 corresponde al Huesca rural, el Santo Grial con 20.596. Aquí hay todo un estudio detallado de cuál es la situación de Huesca y cada uno del peso que tiene cada uno de los centros de salud, el tipo de población que atienden. Por lo tanto, ¿qué estudio vamos a hacer? Yo creo que esto es retroceder, no, esto es irnos a 7 años o a 8 años atrás, cuando realmente yo creo que lo que todos tenemos muy claro es que hay que concretar. Yo les invitaría a que ahora en la negociación del presupuesto con el Partido Socialista, que solo les llaman a ustedes para negociar el presupuesto, pues pongan encima de la mesa, si realmente para el grupo de Podemos es una prioridad esto, pues que pongan encima de la mesa esta propuesta. Como le digo, yo creo que los datos están en prensa y sí que les voy a decir que la atención sanitaria en la ciudad de Huesca es deficitaria e insuficiente. Ahí nos encontrarán totalmente de acuerdo. Pero también su iniciativa de debate en esta PNL es deficitaria e insuficiente, ¿no? Además creemos que es un planteamiento muy oportunista e inoportuna y, por lo tanto, el Partido Aragonés va a votar en contra. Muchas gracias.